Muy bien, buenos días para todas y todos. Fraterno saludo desde el home ahora de la Asociación Colombiana de Universidades. Gracias por su conexión. Queremos presentar a ustedes, en detalle lo harán más adelante quienes me continúan en la palabra. Tenemos el gusto de presentarles hoy al doctor Sergio Prudent. Él es finlandés dentro de este Alianza Estratégica de ASCUN y nuestro aliado estratégico de EduExcellent. Estamos intentando generar esta propuesta que no tiene por objeto distinto que seguir alimentando los diferentes referentes internacionales en la educación superior. Desde luego, doctor Sergio, pues las coyunturas nos hacen iniciar con un comentario general. En principio, para usted, su universidad, las instituciones con las que usted coopera a nombre de nuestro consejo directivo, del doctor Obdulio Velázquez Posada, nuestro presidente de la asociación. Muchas gracias. Decirle que pues hoy en Colombia estamos pasando una situación particular. Superamos la cifra de los 300 contagiados. Estamos superando una lista ya importante de muertos. Llevamos 5. Es muy poco para el resto de Latinoamérica, pero esto sigue sin detenerse. Usted sabe la dinámica exponencial. El gobierno nacional ha implementado una medida muy importante y que todos estamos acatando de manera muy vigorosa, que es el aislamiento, que en buena medida nos está contribuyendo a disminuir la expansión de esta pandemia. Por tanto, tener ahora la posibilidad de que más de 40 millones de habitantes colombianos estén en sus casas resguardados de lo que puede ser este pico de contaminación, se vuelve una tarea en la que todos estamos comprometidos. Y bueno, jornadas como la que usted nos facilita hoy con su generosa participación seguramente ayudan a hacer este día un día de complemento académico porque la mente no se detiene. Por Sí, tanto, la jornada con la que compartiremos hoy sus enseñanzas y sus orientaciones va a ser muy útil, de tal suerte que yo quiero agradecerle a nombre de nuestra organización, como ya lo mencioné, y por favor, ojalá que continuemos en estas mismas dinámicas que ahora con esta alianza con EduExcellent podamos seguir avanzando y podamos seguirlas consolidando cada vez más. Entonces, muchas gracias, doctora Lucía, le doy paso a usted. A todos nuestros asistentes, unas recomendaciones generales. El marco de este webinar va a estar, como siempre, organizado en 4 momentos. Un primer momento en el que el profesor Sergio hará una exposición. Recuerden ustedes que tienen un icono a la parte derecha de sus pantallas donde van a poder hacer preguntas escritas. Una vez el profesor haga su exposición, iremos buscando la manera de que se respondan las inquietudes que ustedes plantean. Habrá un tercer momento entonces donde hay, si el tiempo nos lo permite y hay las posibilidades, que puedan ustedes levantar la mano y hacer preguntas de manera directa. Recuerden todos, como cuarta recomendación de estos webinars, que todo este ejercicio está siendo grabado y podrán ustedes posteriormente utilizarlo como herramienta. Entonces, muchas gracias a todos. Doctora Lucía Chávez, gracias por ayudarnos a coordinar esta gestión, lo mismo que a la doctora Elizabeth Bernal, que sé que está conectada. Entonces, sigamos adelante. Buen día y muchas gracias. gracias. Buen día para todos. Doctor Domínguez, muy buenos días. Doctor Prudán, un saludo especial y un agradecimiento también muy grande por ayudarnos en estos momentos en que tal vez las circunstancias de confinamiento nos permiten también concentrarnos en revisar lo que hacemos, nuestra acción en educación superior, en temas de fondo como son los que nos invitan a pensar y a reflexionar en este webinar, competencias, resultados de aprendizaje, papel del docente. Para todos nuestros participantes, quisiera de manera muy breve mencionar que el doctor Sergio Prudán es doctor en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Pedagogía Social del Programa Interuniversitario Europeo, máster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Ciencias de Administración de Empresas de la Universidad Valparaíso de Chile,
diplomado en Pedagogía Técnico Profesional de la Universidad Haga-Helia de Ciencias Aplicadas en Finlandia. La Universidad de Haga-Helia ha sido uno de nuestros referentes. Recordemos en nuestro trabajo alrededor de las posibilidades de un sistema de educación terciaria que tuvimos aquí la oportunidad de primera mano de hacer algunos talleres, de mirar un modelo muy interesante que nos puede dar pistas de cómo en nuestro medio, en nuestro contexto, podemos retomar y mirar este enfoque que hoy ya la normativa colombiana incorpora en los decretos de calidad resultados de aprendizaje. Sin embargo, no podemos desconocer el momento que vivimos y le he pedido también en una conversación previa al doctor Proudhon que ojalá pudiera también comentar algunos de los aspectos que Finlandia también está viviendo e incorporando en situación de emergencia frente a los programas presenciales. Cómo llevar este modelo de resultados de aprendizaje mediante apoyos virtuales, cuál es el papel del docente, qué es lo que realmente es fundamental mantener en estos momentos y seguramente para que en un futuro, ojalá no muy lejano, pasada la crisis, podamos tomar como lección. Muchas gracias, doctor Proudhon, y a todos nuestros participantes. Esperamos que esta sesión de trabajo pueda ser un elemento más para todos los proyectos y los desarrollos que en cada una de sus instituciones sabemos se están adelantando con mucha responsabilidad. Gracias, doctor. Adelante, reitero la invitación del doctor Oscar Domínguez. Preguntas, por favor, las que ustedes tengan, las que no alcancemos a responder o no alcance el doctor Proudhon a responder en este espacio, miraremos cómo hacerlo. Y también anunciarles que la grabación de todos estos espacios que la asociación ha estado ofreciendo en estos últimos días y en días anteriores van a ser enviados a los asistentes y colocados en nuestra plataforma virtual. Muchísimas gracias y muchas gracias a EduExcelente y al doctor Alderete por esta posibilidad de contar con expertos como el doctor Proudhon. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Pueden ver mi presentación ahora? ¿Aló? Sí, Sí, señor, la ya vemos. estamos viendo. Perfecto. Entonces, obviamente voy a empezar con una referencia a la situación actual porque es inevitable. Lo que está ocurriendo es sin duda un desafío global del que Finlandia no está exento. Tenemos ya la epidemia aquí y eso ha hecho que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial Finlandia esté en estado de emergencia, lo que en la práctica significa que todos los colegios, toda la educación se hace en este momento a distancia. Yo no tengo acceso a la universidad, estoy en este momento desde mi casa porque hace aproximadamente 10 días atrás la universidad como tal, los campus de la universidad se cerraron. Lo que significa que cada uno de nosotros tiene que utilizar las herramientas digitales para continuar con las actividades académicas y docentes. Yo soy padre de 3 hijos, 18, 16 y 14 años, y todos ellos continúan sus estudios a distancia. O sea, desde ese punto de vista, el proceso educativo no se ha detenido. Lo que ha significado es el desafío de desarrollar las actividades en plataformas digitales. Y me imagino que cualquiera que sea el país hoy día por el que preguntemos se encuentra en un desafío similar, ¿no? Y que esto no signifique, por otro lado, una disminución de la calidad de la oferta educacional, sino que sea incluso
podríamos también pensarlo así, una oportunidad para plantearse frente a qué podemos crear o recrear en las plataformas digitales de manera de apoyar los procesos de educación tradicional de contacto cara a cara. Mi presentación está pensada para unos 30 minutos aproximadamente. Yo quisiera que hubiera también la posibilidad de conversar, de recibir las preguntas o comentarios de ustedes. Brevemente les voy a mostrar lo que significa Edu Excellence, que yo creo que es conocido para ustedes. A ver si puedo. Ahora no puedo. Sí, ahora sí. No sé si tienen la posibilidad de ver. Está un poco lento mi ordenador. ¿Pueden ver ahora? ¿Sí? Sí, ¿Sí? estamos viendo sin problema. Perfecto. Esas son lo que caracteriza el trabajo de Edu Excellence. Lo importante, yo creo que sería decir con respecto a esta organización es que es una organización paraguas que cubre las actividades de 3 universidades que son Jagagelia, Laurea y Metropolia. Cada una tiene una cierta especificidad, pero como tal, lo que hace esta organización es recoger la oferta académica de estas universidades y ofrecerlas al mundo. Eso es. Y las personas que están encargadas, concretamente para América Latina, es Milton Aldrete. Pero ahora me gustaría ir directamente a lo que es el contenido de la presentación y se refiere al modelo de competencias y al uso de resultados de aprendizaje como eje del proceso de enseñanza. Como ustedes probablemente recuerdan, este es un modelo que ya tiene varios años de utilización en Europa, con el Acuerdo de Bolonia empieza, y hoy día yo diría que no existe institución académica, institución de educación, que no utilice este modelo para desarrollar sus actividades de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido es un modelo generalizado y el desafío siempre está en que todo docente sea capaz de presentar los resultados finales en términos de resultados de aprendizaje. Hay unas determinadas competencias que tienen que ser logradas y la forma concreta en que vamos a medir si esas competencias se obtuvieron o no es a través de los resultados de aprendizaje. Yo creo que en este sentido esto no es nuevo. Yo sé que en América Latina también se usa este modelo. Lo que, lo que probablemente es la clave de esto es realmente si lo hacemos en función del modelo o no, ¿no? Es decir, si no nos quedamos en el discurso de un modelo de competencias y somos realmente capaces de llevarlo a la práctica. Entonces yo he dividido esta presentación primero en tratar de explicar lo más claramente posible la importancia que tiene para la concreción de este modelo la colaboración entre las instituciones de educación superior y el mundo laboral. Segundo, una pequeña referencia o una breve referencia a cómo opera el modelo de educación en Finlandia, dentro de lo que me parece importante referirse a los aspectos culturales. Segundo, la importancia o la centralidad del proceso de aprendizaje. Y finalmente, el rol que debe ejercer el o la docente dentro de este proceso. Desde el punto de vista
de la relación con el mundo laboral, yo creo que lo esencial es que los perfiles de egreso efectivamente se basen en las competencias centrales de el diseño de una determinada carrera profesional o programa académico. Es decir, el desafío central es tener muy claro en cualquier programa académico cuáles son esas competencias centrales que el programa debe lograr durante su desarrollo y cómo finalmente nos aseguramos que ese diseño de competencias realmente se consigue, ¿no? Porque podemos pensar, por ejemplo, que una de las competencias centrales en un programa académico, como podría ser una licenciatura en negocios, sería el emprendedurismo, la creatividad, la innovación, ¿no? Podríamos pensar, y después les voy a mostrar un ejemplo, podríamos pensar que esas son competencias centrales, pero el otro elemento fundamental es asegurarnos que los resultados de aprendizaje sean coherentes con esas competencias. Lo segundo que me parece fundamental es que esas competencias centrales sean el desarrollo de un proceso de colaboración entre el mundo académico o las instituciones universitarias y el mundo del trabajo, el mundo laboral. En otras palabras, que el diseño de un programa académico no se haga en términos de una burbuja al interior de una institución académica, sino que sea el fruto de una colaboración y de un conocimiento de lo que realmente sucede en el mundo del trabajo. Insisto en la palabra colaboración, cooperación. No estoy pensando en que desde el mundo del trabajo se impongan las reglas hacia el mundo académico, sino que exista una cooperación significativa entre ambas partes. Finalmente, otro aspecto que me parece muy importante es qué es lo que ocurre, cuáles son los procesos de aprendizaje que ocurren en el mundo del trabajo, de manera tal de que la universidad pueda, como se hace en Finlandia, valorar y certificar esos procesos de aprendizaje como parte del programa académico de una institución. Es algo que yo veo diariamente porque tengo la posibilidad también de trabajar en la ciudad de Espoo como pedagogo social, que esa es una dimensión, una actividad que se está cada día enfatizando más en Finlandia. Es decir, la universidad, digámoslo de esta manera, utiliza el mundo del trabajo como otro espacio más de fuente de aprendizaje, certificando esos aprendizajes de manera tal que se consideran como parte de los créditos que un estudiante obtiene en su desarrollo académico. El concepto de competencia me imagino que es para ustedes bastante conocido y no voy a insistir en eso, pero lo que sí me ha parecido interesante compartir con ustedes es un trabajo que se hizo por la Comisión Europea el año 2016, donde se desarrolló el marco de competencias para el desarrollo de emprendedores. Lamento mostrarlo en inglés, pero si hubiera alguna duda, obviamente la explico. La idea de este modelo es sencilla y es que si queremos desarrollar, por ejemplo, profesionales competentes, emprendedores, específicamente emprendedores, ¿qué tipo de competencias
tendrían que desarrollarse en este sentido. ¿Y de qué manera los recursos son puestos en acción para aprovechar las ideas y oportunidades? Ustedes ven en estos círculos concéntricos que hay tres grupos de competencias: las que están en color azul, las que están en color naranja y las que están en color verde. Es decir, la idea es que para lograr la competencia en emprendedurismo, se subdividen en tres campos distintos de competencias. Por ejemplo, la creatividad, la capacidad de desarrollar las oportunidades, la visión, la valoración de las ideas, ¿no? Entonces, el modelo se hizo después de un proceso largo de investigación y el resultado al que se llegó fue al desarrollo de esos tres grupos de competencias. En la diapositiva siguiente, ustedes pueden ver, por ejemplo, si vamos al punto de la creatividad, que sería esa una de las competencias a desarrollar, ¿cómo podemos describir esa competencia, ¿no? En este caso, como el desarrollo creativo y consentido de determinadas ideas. ¿Cómo podemos describir esas competencias? Por ejemplo, una persona que es capaz de explorar y experimentar con enfoques innovativos. Entonces, lo interesante es que si una institución académica desarrolla este tipo de modelo, está en condiciones de hacer un proceso coherente al interior de cada disciplina académica, de manera tal de, primero, identificar el grupo de competencias centrales fundamentales, describirlas y finalmente desarrollar los resultados de aprendizaje que aseguran que esas competencias son logradas después del conjunto de años o semestres que esa determinada carrera o programa académico termine o sea considerado como logrado. Eso lo dejo de lado porque es un poco más detallado. Ahora, desde el punto de vista de las claves culturales, yo he considerado importante referirme a esto porque cuando hablamos de transferencia educativa, no podemos considerarla de la misma manera que la exportación de maquinaria, por ejemplo, ¿no? Transferir un determinado modelo de educación, transferir determinadas prácticas educativas, inevitablemente tienen que considerar los procesos culturales que están asociados a esta transferencia. En otras palabras, y para ser más concreto, lo que hacemos en Finlandia tiene que ver también con una determinada forma cultural de entender los procesos, los acuerdos, los compromisos en una cultura como la finlandesa. No quiero decir que no pueda transferirse la educación. Todo lo contrario, porque de hecho nuestros programas académicos en Haga Helia son transferidos a países como Sudáfrica, como Uruguay, como Vietnam, etcétera, ¿no? Muchos programas distintos. Lo que sí hay que ser consciente de ese desafío. Entonces, precisamente a raíz de la experiencia relativamente reciente que vivimos en Uruguay, donde trabajamos en un programa muy interesante, yo creo que es importante tener en cuenta que todo proceso de colaboración exige una fuerte confianza interpersonal.
un profundo respeto por los compromisos y algo que yo creo que es muy demostrativo de la cultura finlandesa, y es el pragmatismo. Esto en palabras concretas significa que nunca quizás se puede lograr el 100% de lo que uno quisiera, pero si logramos un 50 o un 60, un 70 o un 80%, quiere decir que estamos avanzando. En finés existe la palabra compromiso, que también es, semejante en inglés, ¿no? Y es de que basta con que uno solamente mencione la palabra compromiso para que toda la gente entienda que en un proceso de negociación se va a desarrollar un proceso de negociación en el que ninguna parte puede pretender obtener el 100% de los de las expectativas o de los resultados que las partes quieran, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en un proceso, por ejemplo, de cooperación con la empresa privada, no puede pretender la universidad conseguir todo, ni tampoco la empresa privada conseguirlo todo. Pero sí se puede gestionar un conjunto de acuerdos que sean en beneficio mutuo y que permitan ir poco a poco avanzando en un proceso de colaboración que suele ser, por lo menos en mi experiencia en América Latina, bastante más débil que lo que ocurre en Europa, donde la participación del mundo laboral y en particular de la empresa privada, sobre todo en el tema de investigación, es mucho más importante que lo que uno ve en América Latina, ¿no? Entonces, para finalizar con esto, yo quisiera enfatizar que dentro de todo proceso de transferencia educativa, tenemos que también detenernos a pensar en qué aspectos culturales tenemos que trabajar para que ese proceso de transferencia sea exitoso. Desde el punto de vista de la filosofía docente que utilizamos en nuestra universidad, yo he querido compartir con ustedes estos 5 puntos que me parecen relevantes. Lo primero, del que ya he comentado, que es que todos los procesos de educación en nuestra universidad se desarrollan a través del modelo de competencias. Segundo, que hay un especial esfuerzo por una educación personalizada, lo que es siempre bastante desafiante, ¿no? Pero tiene una base, un fundamento, y es que los procesos de aprendizaje son diferentes de sujeto a sujeto. Tercero, que la cooperación con el mundo laboral, con la empresa privada, es fundamental en nuestra universidad. Y hay una actividad permanente para conseguir nuevos partners y conseguir nuevos procesos de asociación con el mundo del trabajo y con la empresa privada. En cuarto lugar, y esto también yo creo que es muy importante, es que el foco de la educación se ha ido trasladando desde la idea de la enseñanza a la idea del aprendizaje. Esto no es una cosa trivial, es realmente un eje diferente, que la práctica significa, para poner un caso extremo, que en muchos casos puede ser más útil la ausencia de un docente para lograr un proceso de aprendizaje que la presencia del docente. Me refiero no a la ausencia desde el punto de vista de la planificación o el diseño de la actividad, sino que, por ejemplo, desde el punto de vista físico. Hay algunas situaciones donde la presencia física del docente puede dificultar el proceso de aprendizaje.
si queremos lograr determinados procesos de desarrollo autónomo, puede que sea mejor la ausencia del docente, ¿no? Insisto, no la falta de planificación o de diseño, sino que un rol del docente diferente. Y en ese sentido es que en el punto número 5 yo quiero enfatizar que la actividad del docente se traslada a la de un especialista en procesos de aprendizaje y en diseño de ambientes de aprendizaje. Ahí veo yo una labor fundamental del docente que incluso se puede transferir a el mundo de la empresa privada. En el último gráfico que ustedes tienen ahora, ustedes pueden ver dos cuadrantes. En uno es el entorno cerrado de aprendizaje y el otro en el eje de las X, un entorno abierto de aprendizaje. En el eje de las Y, la enseñanza basada en el docente, basada en el estudiante y finalmente basada en el aprendizaje. Y si nosotros pensamos en hacia dónde se dirige, hacia dónde son las tendencias son precisamente a que los aprendizajes se realizan en entornos abiertos y el centro está en el proceso de aprendizaje en sí. Ese es el punto esencial, el proceso de aprendizaje en sí. Ahora, para finalizar, a mí me gustaría brevemente hablar de lo que significa el desarrollo de aprendizajes en el mundo del trabajo y la importancia que tiene que en el mundo del trabajo se desarrollen también capacidades pedagógicas. Si pensamos que, por ejemplo, el caso de Finlandia, tenemos un acuerdo que se llama acuerdo de estudio en el lugar de trabajo, donde un estudiante pasa mucho tiempo en el lugar de trabajo bajo la asistencia de un, ¿cómo podríamos llamar? Orientador orientador en el lugar de trabajo, con el cual tiene que acordar un conjunto de aprendizajes que debe desarrollar. Esos aprendizajes tienen que ser naturalmente conocidos por la institución académica. Hay un acuerdo firmado, formal, pero en ese sentido es fundamental que la persona que dirige al estudiante en el lugar de trabajo también sea una persona con capacidades pedagógicas, ¿no? De lo contrario, el proceso va a tener muchas dificultades y el principal afectado va a ser naturalmente él o la estudiante, ¿ya? Entonces, el desafío, y es algo que yo veo, como les digo, a diario, en términos muy concretos, es que si bien este es un sistema muy interesante, extremadamente potente desde el punto de vista de los aprendizajes que se pueden lograr, exige que en el lugar de trabajo haya una persona que tenga las capacidades, las competencias necesarias para seguir, monitorear, orientar, ayudar al o la estudiante que está bajo este sistema de estudio. Estas diría yo que son las principales líneas de trabajo y ahora yo quedo abierto a los comentarios, preguntas que ustedes tengan que hacer y que con toda seguridad van a ser muy interesantes para desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Prudant.
he revisado el panel de preguntas. Creo que algunos han hecho alguna pregunta o podríamos pasar a que nuestra compañera Laura de la Unidad de Internacionalización pudiera, a través de preguntas que quieran hacer los participantes. Antes de, yo tendría algunos comentarios alrededor de temas centrales que usted nos ha planteado, profesor. Por La supuesto. importancia, nosotros en Colombia estamos frente a un cambio normativo que lo hemos recibido con muy buena aceptación en términos no tanto del trámite o demás, sino del enfoque. La calidad en la etapa en la que se avanza, digamos, el sistema de aseguramiento de calidad en Colombia, toma y hace mucho énfasis en resultados de aprendizaje. Y nosotros venimos de un modelo más de capacidades, cuántos doctores, cuántas aulas, cuántos artículos indexados, a pasar a una mirada que pone el centro en cuánto y cómo el estudiante aprende. Y otro punto que usted ha puesto sobre la discusión es el rol del profesor. Si no quiere decir que en este sentido el profesor deba desaparecer ni aparecer donde no debe aparecer, como usted lo dice, a veces la misma presencia del profesor no es tan adecuada como tal vez pensaríamos. Y esto implica, como usted lo mencionó, un fuerte papel en la planificación y en ambientes de aprendizaje. Creo que en eso nuestras instituciones, algunas van más adelante, otras están apenas incorporando tal vez el modelo, porque cosas tal vez han hecho muchísimas, pero no las tienen ancladas en un modelo, en una propuesta. En esos dos elementos que se mueve Colombia, tanto énfasis en desarrollos de aprendizaje y en resultados y el papel de profesor, ¿cuál sería aquella recomendación que usted, con la experiencia y el trabajo que tiene en la universidad, en distintos niveles de los programas, podría hacer a nuestras instituciones para que el modelo no se convierta en algo que usted menciona, solo documentos? Documentamos, ponemos resultados de aprendizaje, y algo también que usted mencionó, cómo hacer, dado que nuestro contexto empresarial pues está también en un proceso de recibir la universidad y las instituciones técnicas, tecnológicas de otra manera. Por ahora recibe profesionales, recibe con críticas a veces, pero ¿cómo hacer para que esa pedagogía a la empresa también llegue de una manera no invasiva, más de articulación, más de confianza? Esa sería como mi apreciación, valorando inmensamente. Creo que usted nos ha hecho de manera muy precisa algunas líneas, o nos ha puesto algunas líneas sobre desde dónde las competencias, desde dónde los resultados, desde dónde mis preguntas van más hacia la gestión de una institución, cómo debería o cuáles deberían ser como aquellos pasos sin los cuales esta orientación hacia resultados de aprendizaje sería imposible incorporar. Bueno, yo creo que esas son las preguntas centrales. Yo diría lo siguiente. En Latinoamérica, uno de los grandes problemas que tenemos es que ahora tengo ahora si sí. alguien tiene el micrófono abierto, por favor, sí. Cerrarlo. Sí, ahora sí. Ya, muchas gracias. El problema que yo creo que enfrentamos en general en Latinoamérica es que nos embarcamos en proyectos que son a veces como muy utópicos, pero carecemos de ese pragmatismo para llevar a cabo cosas más concretas, quizás menos pretenciosas, pero que van a tener realmente posibilidad de llevarse a cabo. Entonces, lo que a mí me parece que podría ser un buen inicio en una institución, insisto, yo no conozco la realidad
de las instituciones colombianas en profundidad, pero un buen inicio para iniciar un proceso de enseñanza por competencias sería desarrollar el análisis en una carrera cualquiera. No sé si ustedes hablan de carrera o programa académico. eh, por ejemplo, una carrera académica que ya tenga un modelo de competencias, pensar en cómo desarrollaron ese proceso de competencias, cómo desarrollaron ese modelo, de dónde se obtuvieron las competencias concretas y establecer un vínculo con el sector productivo de manera de asegurarse de que esas son las competencias centrales o modificarlas si esas no son. Es decir, desarrollar un proceso concreto de cooperación. Porque en el papel, cualquier institución puede desarrollar un modelo de competencias. eh, ¿No? ¿No? Eso es algo que no, no tiene por qué no poder hacerse. Pero la pregunta central es, ¿son esas las competencias? ¿Están siendo esas competencias evaluadas de acuerdo a los resultados de aprendizaje pertinentes? Y yo creo que ese proceso no puede, como lo mencioné antes, no puede hacerse al interior de la institución como una burbuja separada del mundo del trabajo. ¿Mm? Entonces, un buen pretexto para lograr una cooperación entre el mundo laboral, la empresa privada y la institución académica sería ofrecer un tipo de carreras que directamente satisface las necesidades del mundo del trabajo. ¿Mm? Eso para mí es una cosa fundamental, es un aspecto central, que los procesos académicos no estén desvinculados de la realidad del mundo laboral. Porque yo lo veo, ¿no? He tenido la suerte de trabajar en distintas universidades y hay una tendencia en el mundo académico, una tendencia un tanto solipsista, ¿no? De volverse hacia sí mismo, hacia los propios estudios, hacia los propios antecedentes o artículos académicos, pero si no hay una conexión con ese mundo concreto del trabajo, al final hay un desfase entre lo que estamos ofreciendo y lo que están necesitando en el mundo del trabajo. Y eso no tiene por qué ser un proyecto imposible, es algo, basta con desarrollar estrategias de cooperación. Lo que sí hay que romper es, yo creo que una mutua desconfianza que hay entre ambos mundos, ¿no? Porque yo creo que suele a veces pensarse en el mundo de la empresa o del mundo laboral, de que la gente que trabaja en el mundo académico es demasiado teórica, no tiene las capacidades prácticas para desarrollar los trabajos concretos, y en el mundo académico se piensa que la gente del mundo de la empresa privada o del mundo laboral tiene pocas capacidades teóricas. Y al final se crea un vacío entre ambas realidades que no colabora mucho con la necesidad de desarrollar un proceso de cooperación. Entonces, si a mí me preguntan, yo creo que el desafío de las instituciones académicas es desarrollar estrategias pragmáticas de colaboración con el mundo privado, con pequeños pasos para ganar confianza y empezar así a trabajar juntos. ¿Ya? En el fondo, lo que yo pienso que toda institución, toda organización en general, ¿no? Tiene que ser capaz de hacer es crear procesos de aprendizaje virtuosos. Al final, pienso que toda gestión universitaria se va a tener que medir
por eso. O sea, un buen gobierno universitario es un gobierno que logra crear prácticas de aprendizaje al interior de una organización virtuosas. Un mal gobierno universitario es el que crea prácticas viciosas. Y ese es el desafío. Eso sería mi Bueno, comentario. profesor, tenemos muchas inquietudes, preguntas. Bueno, las que no alcancemos y a nuestros participantes también nos disculpan porque todas son valiosísimas. Se las haremos llegar al profesor Prudán y en la medida, porque también comento, vamos a tener un siguiente reunión, webinar, en un tiempo que ya les indicaremos para continuar con este trabajo que estamos haciendo de acercamiento al modelo de trabajo de Finlandia, que por supuesto, como se ha comentado, de ninguna manera se trata de darlo como el modelo o el ejemplo, pero sí un referente para nuestras instituciones. Aquí, por ejemplo, hay voy a escoger algunas, pero como digo a nuestros participantes, todas son muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con esta que es de fondo. El problema en Colombia es que la curva de crecimiento de la población es mayor que la de la economía. Esto quiere decir que, entre comillas, como decimos coloquialmente, no hay trabajo para tanta gente. Y aprender en el trabajo implica sacar del esquema también otros elementos. ¿Cómo podría verlo en nuestra situación? Esta es una. La otra tiene que ver con el contexto mismo de instituciones que manejan grupos muy numerosos de estudiantes y cómo lograr incorporar un modelo de resultados de aprendizaje, entendiendo que cada persona es un proyecto, una persona que tiene, digamos, diferencias tal como usted lo ha planteado, no es algo generalizable para todos. Y una tercera en esta primera ronda, que ya es bastante, cómo se ha trabajado en este cambio del rol del docente para que se especialice, si se quiere, en procesos de aprendizaje y en diseño de ambientes. Teniendo en cuenta también que en Colombia hay un alto énfasis hacia lo disciplinar. Dejo estas tres: el problema, digamos, macro, el de las instituciones que tenemos profesores con 50, 60, a veces más estudiantes en carreras de difícil a veces evaluación de resultados de aprendizaje, y el cambio del rol del docente. En esta pregunta también se incluyen algunas que nos pide que usted, por favor, nos explique un poco más a qué se refiere cuando hablamos de ambiente de aprendizaje. Perfecto, perfecto. Bueno, todas las preguntas son muy interesantes. Voy a partir desde la tercera porque la primera es bastante más desafiante, pero a ver, creo que afortunadamente yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintos países con condiciones muy diferentes, ¿no? Y he tenido que trabajar, por ejemplo, haciendo clases en un aula con 90 personas. Entonces, si alguien me pregunta si se puede hacer en una aula de 90 personas un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo, personalizado, yo diría que la respuesta es, y siendo muy realista con esto, es difícil, pero si los docentes tienen una clara idea de los fundamentos del proceso de aprendizaje, de la importancia de la participación en los procesos de aprendizaje, de la importancia de considerar los diversos ritmos del aprendizaje. No tengo la menor duda que el trabajo, aún en circunstancias extremadamente difíciles y demandantes,
va a ser infinitamente mejor que en el caso que los docentes no solamente no conozcan, sino que no crean en eso. ¿Me explico? Que lo que hace la diferencia, a mi juicio, en un proceso educativo es la creencia del docente en un determinado modelo, paradigma de educación. Siempre va a ser más difícil trabajar en un país donde las condiciones de infraestructura son malas, pobres o más difíciles que en un país que tiene esas condiciones. Pero insisto, el motor del cambio está en una visión de la educación diferente. Está en una forma de entender los procesos de aprendizaje de una manera distinta. ¿Mm? Y de ahí paso a la otra pregunta. ¿Qué significa en la práctica? En la práctica significa entender el rol del docente de una manera distinta. El docente es un colaborador, el docente es un facilitador, el docente es un catalizador de los procesos de enseñanza. El docente es un arquitecto. ¿Qué quiero decir con esto? Ambientes de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje se puede definir como el conjunto de dimensiones psicológicas, psicosociales, físicas, emocionales que constituyen el lugar donde se desarrolla un proceso de aprendizaje. Un docente es un arquitecto de ese ambiente. Y no puede haber buenos arquitectos o arquitectas si no se conocen los principios de la arquitectura. Y no puede haber buenos diseñadores de aprendizaje, no puede haber buenos diseñadores o diseñadoras de ambientes de aprendizaje si no se conocen los principios básicos de un proceso de aprendizaje. Entonces, el cambio que se produce, a mi juicio, aquí, a mi modo de ver las cosas, es que el docente se transforma en un profesional altamente calificado, no digo que no lo sea ahora, pero es aún más exigente el proceso de formación de un docente, porque tiene que ser capaz de conocer y reconocer los procesos más sutiles que se dan en el aprendizaje de un grupo o de una persona. O sea, esto no hace más que reforzar el papel fundamental del docente, pero desde una perspectiva un poco diferente. ¿Ya? No es un ¿cómo se dice? Una persona que transmite conocimientos. No es esa relación de alguien que vacía contenido sobre un continente vacío. Es un profesional que genera un tipo de diálogo tan fantástico que hace que otro ser humano u otro grupo humano sea capaz de ver el mundo de una manera distinta, de cambiar una conducta, de cambiar una percepción, ¿no? Eso diría yo que es el centro del tema. ¿Mm? En relación a la economía, sí, la situación de los países latinoamericanos es distinta. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, efectivamente tenemos un problema demográfico que hace que cada vez necesitamos más fuerza de trabajo calificada. Así que los puntos de partida en ese sentido son distintos. Pero si lo miramos desde esta otra manera, me explico. Ningún país, creo yo, ninguna sociedad en las condiciones actuales va a ser capaz de crear
condiciones productivas si no tiene una fuerza de trabajo calificada. Es un poco como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Nuestra economía no crece lo suficiente o no crece como debería crecer, por lo tanto no podemos emplear a la gente que sale de las instituciones de educación. Pero el problema es que si no tenemos profesionales debidamente calificados, nunca vamos a generar una nueva economía, ¿ya? Entonces, ahí está el dilema típico entre el primer mundo, el segundo y el tercer mundo, ¿no? O sea, el primer mundo exporta bienes y servicios con altos niveles de valor agregado, precisamente porque tenemos una fuerza de trabajo eh, muy calificada. Les voy a mencionar una sola cosa que a mí siempre me llama la atención, pero cuando yo empecé mi vida como estudiante en mi país de origen, en Chile, el único idioma relevante era el castellano, el español. Después, cuando llegué a la universidad, empezó a ser más significativo el inglés. Y finalmente, cuando tuve que hacer los estudios de doctorado en España, bueno, toda la literatura científica era en inglés. Pero eso ocurrió cuando yo tenía 30 años o más. Los estudiantes en Finlandia parten con una base de dos idiomas, que es el sueco y el finés. Y cuando un niño o una niña cumple la edad suficiente y entra en la enseñanza media, el promedio de ellos va a estar hablando tres idiomas: el sueco, el finés, el inglés, y bueno, en muchos casos cuatro cuando también tiene la posibilidad de elegir un cuarto idioma. Entonces ustedes me preguntan, bueno, pero ¿y por qué esto de tener tres o cuatro idiomas? Da una visión completamente distinta de la realidad. Cambia la manera de ver el mundo. Y yo he visto en Latinoamérica mucha gente que, sabiendo leer, no entiende lo que lee. O sea, son lo que en términos técnicos se denomina analfabetos funcionales. Y esas condiciones, si no se superan, van a impedir cualquier progreso en términos educativos. Esa sería mi respuesta a esas preguntas. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Aquí voy a presentarle otro par de preguntas que tienen que ver, una con la situación que vivimos actualmente y en general. Dice, ¿qué componentes debe tener la evaluación en este contexto y más aún en procesos mediados por la virtualidad o educación a distancia? Y el segundo, si este tipo de educación o de enfoque aplica para cualquier, dice modelo de educación, yo diría para cualquier nivel de la educación, tal vez como lo tenemos previsto aquí en Colombia. La educación vocacional o profesional vocacional, como aquí se le denomina educación para el trabajo y desarrollo humano, pero internacionalmente tiene la categoría de educación profesional y vocacional. Si este enfoque aplica para cualquier modelo, y también una pregunta que surge en las ciencias sociales, para programas universitarios tales como sociología, literatura, filosofía y demás que corresponden más al campo de las ciencias denominadas ciencias humanas. Muy buenas preguntas. Bueno, todas buenas preguntas. Para No, hacer sí, varias vamos a tesis, tener que mandarle varias tesis luego. doctorales. Sí, 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 sí. Muchas A gracias ver, y creo que son muy interesantes. absolutamente, absolutamente. A ver si intento alguna respuesta coherente. Vamos a partir por la última. Am, yo no provengo, yo no provengo de la educación profesional o educación vocacional. ¿M?
yo provengo precisamente de la economía y de la sociología. Es decir, mi desarrollo profesional parte en un ambiente que es bastante teórico, ¿no? Bastante, si uno podría decir a priori, como lejano de los desarrollos profesionales del mundo concreto laboral. Y precisamente por eso es que estoy absolutamente convencido de que no es posible generar buena ciencia social si está lejana de lo que es la realidad cotidiana. ¿Mm? Yo no veo ningún impedimento en que un sociólogo tenga la posibilidad de desarrollar un proceso, un estudiante de sociología, tenga la posibilidad de desarrollar un proceso de educación mucho más cercano a las condiciones reales de la sociedad, en este caso la sociedad colombiana, que una persona que solamente se queda en la lectura de determinados textos teóricos con todo lo valioso que eso es y con todo lo necesario que eso es. Pero yo tuve la posibilidad de trabajar como sociólogo organizacional y la visión cuando uno está en una organización analizando los procesos organizacionales es completamente distinta a una visión teórica de paper de trabajo, ¿no? Entonces, la necesidad de diseñar procesos de aprendizaje que consideren el estudio, análisis del mundo del trabajo en cualquiera de las dimensiones, ¿no? A mí me parece muy importante. No veo una contradicción entre el desarrollo académico y el conocimiento del mundo del trabajo. Por supuesto que las condiciones van a ser distintas y habrá que pensar en de qué manera un sociólogo o incluso un profesor de filosofía, ¿no? puedan de alguna manera tener una aproximación al mundo concreto del trabajo. Pero yo, en principio, no veo esa contradicción. La otra pregunta era, si me la recuerdas, por favor. Um, Bueno, una tenía que ver con si en relación con los programas de ciencias humanas, y se une la pregunta de si este enfoque hacia resultados de aprendizaje es adecuado o podría ser válido incorporarse en todos los niveles de la formación, a mí me entendido parece que sí. A mí me desde lo parece que sí. profesional, vocacional hasta niveles Yo, mucho más avanzados. yo no veo en principio una contradicción lógica, teórica o práctica en eso, porque eh, en Finlandia todos los programas, desde la educación básica, básica o primaria, no sé cómo dicen en Colombia, básica primaria hasta la educación universitaria, se tienen que desarrollar en términos de competencias y desarrollo de resultados de aprendizaje. No, lo interesante de la utilización de los resultados de aprendizaje, entre otras cosas, naturalmente, es que obliga a un ejercicio de diseño por parte del docente que es muy valioso. ¿Mm? Por ejemplo, supongamos que eh, uno de los, eh, una de las competencias que se espera lograr por parte de niños de educación básica es el desarrollo de sus capacidades de empatía. ¿Mm? Parte de los programas o parte de lo que esperamos de los niños es que sean niños más empáticos, niñas y niñas más empáticos. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es ser capaz de evaluar si al final, por ejemplo, de un semestre, nuestros niños
dan muestras de estar comportándose más empáticamente que al inicio del semestre o al inicio del año, ¿no? Entonces yo diría que la utilización de resultados de aprendizaje es un ejercicio, no solamente un ejercicio intelectual, sino que es una manera muy concreta de que nosotros podamos medir si estamos logrando qué es, si estamos logrando lo que nosotros en principio nos planteamos como objetivo. ¿Mm? Y esto ya sea, por ejemplo, el desarrollo de facultades de análisis matemático, el desarrollo de habilidades de lectura, en cualquier área, lo que uno hace al desarrollar resultados de aprendizaje es ponerse uno mismo como docente en una situación tal en que va a tener que demostrar y demostrarse de que nuestros métodos de enseñanza consiguen lo que nosotros decimos que se va a conseguir. Así es que no veo, insisto, una contradicción ni una imposibilidad, al contrario, pero naturalmente exige un trabajo de diseño y de planificación previa. Y la otra cosa que me parece muy importante también, obliga a una reflexión permanente en nuestros procesos de enseñanza, de revisión y de cambio, en la medida en que no logramos lo que nosotros pretendemos lograr. Y no sé si Eh, había otra sí, tercera pregunta. en la misma línea, en programas que se imparten mediante tecnologías o mediados por tecnologías virtuales y a distancia, ¿qué consideraciones habría que tener en este enfoque? Bueno, yo no soy especialista en educación digital, o en vías digitales. Mm. Lo que puedo decir es de mis compañeros de trabajo que se dedican al desarrollo de plataformas de educación virtual, es que no hay diferencia en cuanto al modelo teórico que usamos. ¿Mm? Es decir, las plataformas de educación virtual en la universidad siguen las mismas lineamientos teóricos de el modelo de competencias y el desarrollo de resultados de aprendizaje, ¿no? Por supuesto que, a ver, yo en este momento estoy desarrollando un curso virtual, utilizo la herramienta Teams, que me imagino es conocida también, usada por ustedes, y yo tengo el deber de lograr los resultados de aprendizaje que plantea al inicio del programa. Es un programa sobre aprendizaje en el mundo del trabajo que se desarrolla en 3 módulos distintos. Todo es online. Dura aproximadamente medio semestre, un semestre, 6 meses. Yo tengo que plantear al inicio del curso los resultados de aprendizaje, eh, y al final, por supuesto, es el conjunto de evaluaciones que me permitan a mí establecer si esos resultados de aprendizaje se consiguieron o no. ¿Mm? Entonces, yo creo que desde el punto de vista conceptual no hay diferencia. Lo que sí, naturalmente, cuando uno no tiene el contacto cara a cara con un estudiante, hay cosas que son más difíciles de conseguir, ¿no? Exige probablemente una interacción o un esfuerzo más prolongado para asegurarse que los resultados de aprendizaje se han conseguido. En eso obviamente yo yo prefiero el contacto cara a cara, pero desde el punto de vista de principios, nosotros trabajamos con también resultados de aprendizaje y competencias.
en la práctica de la educación virtual. Tuvimos, hago esta anotación, un primer webinar sobre pedagogía digital. A nuestros participantes el día de hoy podemos enviarles también la grabación porque tocamos este tema hace tal vez un mes con una profesora también de Hagahelia. Creo que este es un tema que tenemos todos en este momento en el que están los programas presenciales apoyados por tecnologías de información, cómo aproximarnos a la evaluación incluso de conocimientos, de ciertos desarrollos, digamos, en las taxonomías de aprendizaje que cada institución ha adoptado. Sin embargo, pues no queremos ni agotar el tema, porque vamos a seguir en este tipo de encuentros. Estamos recogiendo las preguntas que no vamos a alcanzar a presentarle, profesor Proudhan, pero quisiéramos tal vez, y además no queremos abusar tampoco de su generosidad, presentarle dos de las últimas que nos han hecho. Sí, por supuesto. Si resultados de aprendizaje equivale a evidencia. Esa es una, y lo que lo diferenciaría sí o no de las competencias. Y el otro que está relacionado es cómo buscar estas evidencias en competencias que aquí denominamos transversales y que usted mencionó en el ejemplo. Por ejemplo, creatividad, empatía, visión, que fueron tomadas en el ejemplo. Con estas dos preguntas, sin cerrar el tema, sino abrirlo a la discusión de nuestras instituciones de educación superior, pero sí para cerrar la jornada de hoy, quisiéramos plantearle estas dos preguntas, no de cierre, diría yo, de apertura a nuevos interrogantes y esperamos volverlo a tener con nosotros, profesor. Entonces, adelante. Bueno, en relación a la primera pregunta, la respuesta es sí. Efectivamente, yo entiendo el resultado de aprendizaje precisamente como la evidencia, ¿no? Supongamos que la competencia que yo quiero obtener en un estudiante, cualquiera que sea su nivel, es la mejora de sus capacidades de comprensión lectora, ¿ya? Entonces la competencia va a ser desarrollo de comprensión lectora de textos científicos, ¿no? Esa es la competencia. Yo tengo que ser capaz de desarrollar un conjunto de resultados de aprendizaje, evidencia, como muy bien menciona la persona que hizo la pregunta, que me permitan a mí decir que efectivamente esa competencia se consigue, se logra, ¿ya? Entonces, el desafío que hay aquí es cómo somos capaces de desarrollar un conjunto de, llamémosle, indicadores, ¿no? Para usar una terminología de metodología de la investigación, un conjunto de indicadores que me permitan a mí, con un alto grado de seguridad y certeza, decir que efectivamente dichas competencias se logran. Y ese proceso no es sencillo, no es fácil, pero es fundamental. Porque si yo me quedo solamente con la expresión de la competencia y no soy capaz de traducirla en un conjunto de indicadores concretos y en lo posible altamente medibles, yo no puedo asegurar que la competencia se obtiene. O sea, no basta con que yo al final del semestre diga, sí, este conjunto de estudiantes efectivamente son competentes en términos de leer artículos científicos. No, no es suficiente. Yo tengo que ser capaz de demostrar a través de un conjunto de resultados de aprendizaje que eso es así. Esa es la primera pregunta. Y si me recuerdas la segunda. La segunda tiene que ver cómo esas evidencias se pueden lograr o definir y llevar realmente a lo que implican las llamadas competencias transversales, creatividad, las que usted puso, por Sí, ejemplo, en este ejemplo, sí, visión, empatía, este tipo de exactamente. cosas. Bueno, las competencias transversales tienen probablemente
volatilidad, una cierta ambigüedad mayor, que hacen que este proceso que yo acabo de mencionar sea un poquito más difícil, pero en ningún caso es imposible. O sea, de hecho, tenemos formas concretas de decir si una persona es más empática que otra. Tenemos formas concretas de establecer si los grados de creatividad han sido mayores en algunos estudiantes que otros, siempre con un rango y con una sutileza diferente, por supuesto. Pero el desafío del docente, de los planificadores docentes, de los diseñadores de currículum, es desarrollar el conjunto de resultados de aprendizaje que aseguren que esas competencias transversales se logran. No tiene ningún sentido desarrollar currículums basados en competencias, por ejemplo, competencias transversales, si no tenemos evidencia, resultados de aprendizaje, que nos permitan decir si dichas competencias se logran y en qué medida se logran. ¿Ya? Entonces, yo no veo contradicción. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil, puede ser, pero ahí está parte del trabajo docente y en lo que hicimos en Uruguay, yo recuerdo muy bien del trabajo que hicimos de desarrollo de este tipo de competencias transversales. Allí es muy importante la colaboración, el trabajo interdisciplinario, el trabajo de equipo. No son actividades que a mi juicio sea muy cuerdo hacer solo. Todos este tipo de planificaciones deberían ser, en mi modesta opinión, producto de un trabajo de equipo, ojalá un trabajo de equipo interdisciplinario, un trabajo de colaboración. Porque entender, por ejemplo, la creatividad, los procesos creativos, no es sencillo y es muy probable que un profesor de música tenga una visión de la creatividad que no es necesariamente la misma que la que tiene una docente de marketing o un docente de historia. Por ejemplo, ¿qué significa ser creativo en el análisis histórico? No me parece que sea tan sencillo de responder, pero lo que no significa que no se pueda hacer. Yo creo que es más desafiante y es más interesante, pero sin duda que es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿no? ¿Cuándo un análisis histórico es un análisis creativo? Por ejemplo, ¿es un análisis creativo pedirle a un estudiante de historia que recuerde fechas, lugares, o no sería más creativo, más interesante, más desafiante, más productivo el que sea capaz de desarrollar un ensayo sobre un determinado acontecimiento histórico? Eso respondería yo en relación a la última pregunta. Bueno, profesor, y ahora atendiendo a lo pragmático, una última ya, y de verdad que ahora sí no abusamos más de su generosidad. Un profesor pregunta algo que nos preguntamos siempre, bueno, y estos resultados de aprendizaje, vamos a pensar que ya tenemos unas competencias que se fueron revisando, que se validaron, que no son inertes, digamos que no porque las escribí hace 5 años ya son, sino que las he venido trabajando en equipo interdisciplinario. Estos resultados de aprendizaje deberían diseñarse o definirse por curso, por programa, por titulación, por áreas de formación. ¿Cómo debería o nos recomendaría usted para que no sean resultados de final de formación y entre tanto todo lo que se desarrolla en un programa académico
pues trata de hacerlo muy bien, pero no realmente articulados a. Y esto sí implica una secuencialidad o cómo sería en la práctica realmente esta formulación. Bueno, no es una pregunta muy sencilla, pero digamos que yo creo que un desarrollo coherente y lógico sería partir, hablemos de un caso bien concreto. Supongamos que ustedes o una institución académica está formando profesionales que trabajan en el área de marketing. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa un técnico en marketing, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero, habría que ser capaz de desarrollar un perfil profesional para un técnico en marketing basado en competencias centrales. ¿Cuál es ese perfil que recoge el conjunto de competencias que son valoradas en el mundo del trabajo y que son centrales? O sea, sin esas competencias no podemos hablar de un buen técnico de marketing. Bien, al interior del programa de formación de un técnico de marketing van a desarrollarse distintas competencias. Cada eh, elemento, cada desarrollo teórico, cada desarrollo práctico que haya al interior de esa formación de un técnico de marketing, tendría que ser producto de un trabajo sistémico en el que cada una de esas dimensiones de la formación colaboran a la consecución de las competencias centrales y por tanto de los resultados de aprendizaje que aseguran esas competencias. O sea, diría yo, todo programa académico tiene que ser visto como un sistema dinámico en el que las distintas partes que interactúan en ese sistema colaboran para el desarrollo de esas competencias centrales. No, el esfuerzo entonces está en por lo menos en dos aspectos. Primero, la clara definición de esas competencias centrales en relación con lo que se demanda en el mundo laboral y al interior de la formación, el que todos los esfuerzos se hagan para conseguir esas competencias. ¿Ya? Por ejemplo, si este programa de marketing tiene competencias de desarrollo creativo, competencias de desarrollo de la innovación, competencias relacionadas con atención al cliente, competencias etcétera. Todas esas competencias tienen que ir dirigidas a la consecución de ese perfil que nosotros necesitamos para crear un buen técnico en marketing. ¿Ya? No debería haber, por lo tanto, desarrollo de resultados de aprendizaje que no estuvieran en línea con esas competencias centrales. ¿Ya? Y ustedes saben que muchas veces, y esto es bastante común, lo he visto más de una vez, cuando se crea un programa de formación nuevo y se invita a los docentes a participar, lo que muchas veces ocurre es que cada docente quiere que en el programa nuevo esté la asignatura que él considera que es la correcta, pero se pierde a veces un poco el enfoque de cuál es lo que realmente se necesita, ¿ya? Y ahí el esfuerzo está en, primero, saber poner el foco de atención en el centro de lo que nos importa. Y el centro es una persona que tenga las competencias requeridas para desenvolverse exitosamente en el mundo del trabajo. Todo tiene que conducir hacia eso. Eso sería. Bueno, profesor, yo creo que no vamos, como le decía, a continuar con las preguntas, se las haremos llegar.
tuvimos, por suerte, una participación de más de 300 personas durante toda esta conferencia, no solamente de Colombia, tuvimos personas de Perú, de Venezuela y una participación de instituciones de educación superior y de educación para el trabajo muy grande, representativas de nuestro país. Este es un tema que, como usted mismo lo ha mencionado, es un tema que compromete la institución, compromete el sistema educativo y nos compromete a quienes trabajamos en el campo de la gestión de procesos curriculares. No se concibe hoy sin un trabajo en equipo, no se concibe hoy sin una reflexión a fondo de lo que es fundamental en la educación, para que tal vez esta sea la oportunidad, no solamente el modelo como tal, sino la situación que estamos viviendo en todo el mundo, de pensar hasta dónde y hasta cuándo y en qué momentos tenemos que hacer más énfasis para pensar no solamente en un presente y solucionar de momento situaciones, sino en un futuro de ciudadano, de país, de institución. Agradecerle, profesor, inmensamente. Usted nos ha hecho una presentación desde la experiencia y trabajo que tienen en Finlandia y específicamente en la Universidad Haga Helia, pero también desde su experiencia y desde su gran criterio. Vamos a enviarle todas las preguntas, no para que las respondan y más faltaba, porque no se trata de eso, sino para que continuemos en esta alianza que tenemos con EduExcellence para llevar a nuestras instituciones de educación superior referentes para la discusión y para el análisis. A nuestros participantes, un agradecimiento muy grande porque nos estimulan en la medida en que vemos el gran interés, las preguntas tan valiosas que están aquí, y les anunciamos que pues es política de la Asociación Colombiana de Universidades compartir y abrirnos a todas las instituciones de educación superior en estas actividades que son benéficas para todos. Les enviaremos la presentación, también los enlaces, igualmente el del webinar anterior sobre pedagogía digital. También las fechas en que haremos otros webinars de este estilo con expertos, y reitero algo que anteriormente había conversado con el profesor Proudhon. Esperamos que pase este momento de encerramiento, digamos así, de los países, de las ciudades, de las personas, y podamos tener al profesor Proudhon aquí en Colombia. Ya lo habíamos conversado antes de que esta situación de pandemia se hubiese presentado, y para que podamos tener de primera mano y un acompañante de esta calidad para poder discutir desde el modelo, desde el enfoque de cada institución, la manera como podemos avanzar y comprometer a nuestros profesores. El tema del estudiante es otro, a nuestros estudiantes a que realmente se entusiasmen con el aprender. Muchísimas gracias, profesor Proudhon, a todo el equipo de ASCUN, a la Dirección de Internacionalización, a la Coordinación Académica, a la Dirección Ejecutiva, que nos permiten hacer este tipo de alianzas y ofrecer a nuestros colegas y compañeros de educación superior oportunidades como esta. Nos despedimos sin reiterarles a todos nuestro agradecimiento y todas las palabras que ya le enviaremos, profesor, de agradecimiento que hemos recibido y de valoración de esta oportunidad que nos han brindado. Al profesor Alderete también, de EduExcellence, por favor, nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Permítame agradecer a mí por la oportunidad de estar en contacto con ustedes, por las preguntas tan interesantes que he recibido, y por decirles que yo de verdad creo que vivir es estar aprendiendo. Cada vez que una persona tiene la oportunidad de estar en contacto con otro ser humano, de recibir preguntas, es un nuevo hálito de vida. Entonces, lo que ustedes me han proporcionado a mí es un espacio de vida, y yo se los agradezco profundamente,
y ha sido una experiencia muy bonita y hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Un saludo para todos en Finlandia y los mejores deseos por todo nuestro planeta, que Así superemos es, esta así es. emergencia. Muchas Bueno, gracias y suerte. hasta luego, profesor. Hasta pronto. Hasta pronto.